Bienvenidos una vez más a Raíces. Qué bueno tenerte aquí, qué bueno compartir contigo en este espacio que busca profundizar en las verdades de nuestra fe, a esas cosas que por lo general damos por sentado, pero que son vitales, que son importantes para nuestra vida de fe. Y uno de los temas que son sumamente delicados a la vida del creyente tiene que ver mucho con el sufrimiento. El sufrimiento es una realidad que todos de alguna manera u otra vivimos. Probablemente hayas perdido una persona querida, probablemente hayas tenido una situación con el empleo. Todos pasamos por el tema del sufrimiento. Sin embargo, hay diferentes olas o diferentes tendencias sobre el sufrimiento en cuanto a cómo manejarlo en términos de la fe. Hay una tendencia que suele sugerir que el sufrimiento está correlacionado con el pecado y que el creyente no debería sufrir. Hay otra tendencia que superpone el sufrimiento a otra serie de elementos y pone a la persona que tenga que siempre estar en sufrimiento. Entonces, lo bueno es que podemos ir a la palabra y ver qué es lo que dice la palabra acerca del sufrimiento y cómo podemos nosotros tomar esa realidad de vida y entonces aplicarla a nuestra vida a partir o partiendo de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para eso, yo he invitado a un gran amigo, a alguien a quien yo quiero mucho, a alguien que me ha dado el privilegio de llamarlo amigo, de contactarle cuando tengo necesidad, y es mi querido hermano Joel Peña. Él es pastor en la Iglesia Adventista Internacional, está encargado del ministerio Vida Joven, que tiene que ver evidentemente con los jóvenes. Él tiene una maestría en divinidad del Seminario Teológico del Sur, y él es el productor del programa de radio Entre Jóvenes de Radio Transmundial en la República Dominicana. Esta es la segunda vez que él está aquí y yo tengo el privilegio de invitarlo a él y a su esposa, así que ya tengo el 2x2 ahí. Así que, Joel, bienvenido a Raíces. Qué bueno tenerte aquí, hermano querido. Un abrazo, Josías. Un placer una vez más estar en contacto contigo, pero también con toda la audiencia de este programa. Sí, sabe que tú eres de los pocos que has repetido, déjame decirte. Qué honor y privilegio. No sé si eres masoquista o realmente hay algo bueno de esto. Bueno, yo creo que es que tú le aportas mucho al cuerpo de Cristo y creo que eso podemos explotarlo cada vez más. No solamente en la IBI, sino que podemos explotarlo en otra parte del mundo. ¿Qué te parece? Amén, que así sea entonces para su gloria, ¿verdad? Sí, entonces, Joel, el tema del sufrimiento es algo muy particular porque implica evidentemente el dolor, implica la pérdida, implica algo que no es de cumpleaños o de felicidad. Entonces, hay un tema muy particular con el sufrimiento porque existe la idea vaga de que cuando yo entro a la fe, mis problemas se resuelven y como se resuelven, entonces ya yo estoy en la fe, etc. Entonces, podemos iniciar con preguntarte, ¿por qué el creyente sufre? Sí, es una excelente pregunta porque si uno trata de entender por dónde viene la pregunta, es porque definitivamente hay una asunción detrás de que ya que soy creyente y estoy siguiendo los parámetros de Dios y he creído en el Salvador y trato de vivir según su voluntad, entonces mi vida no debería ir de sufrimiento en sufrimiento o de tristeza o enfermedad. Y por allí entonces salen muchas corrientes, ¿verdad? Falsas de hoy en día, como bien mencionabas. Por eso todo esto del evangelio de la prosperidad, de que todos debiéramos tener dinero o que no deberíamos enfermarnos y debemos reprender cualquier enfermedad porque eso no es de los hijos de Dios. Sí. Cristo ya venció toda enfermedad, en fin. Él llevó en sus cargas mis dolencias y demás y yo no debería sufrir, ¿cierto? Exacto, entonces hay una idea de que esa es la condición que un creyente debe vivir. Entonces, la pregunta viene de esa línea y uno debe entender varias cosas que están en la palabra de Dios. Okay. Lo primero es, el creyente aún permanece en este mundo.
Ok, Y porque este mundo es un mundo caído, como lo describe la palabra, impactado y de alguna forma manchado por el pecado. ok, Este mundo no está en la condición que debe estar o como Dios planea que esté, ok. sino que está infectado por el pecado. Y en ese sentido, el creyente en su andar diario en este mundo va a encontrar que cosas no funcionan como deben funcionar. Él se va a encontrar con delincuentes porque hay pecado en las calles. Él se va a Cierto. encontrar con algo que estamos viviendo, por lo menos en esta época, y es una pandemia que genera, ¿verdad?, mucho sufrimiento. Él se va a encontrar con el pecado, no solamente que este mundo tiene y le rodea, sino el pecado remanente en él como creyente. Ok, No hay un creyente que esté en su etapa perfecta ahora mismo. ok. Todos los creyentes luchamos. Y hay muchos versos en la palabra que nos muestran esa lucha, ¿verdad? Ujú. Nos hablan de que alimentemos al espíritu y no satisfazcamos los deseos de la carne. Eso quiere decir que allí hay una lucha, hay una opción del creyente de hacer una cosa o la otra. Y si haces la que no debes hacer, como lo es satisfacer los deseos de la carne, tendrás consecuencias, tendrás muerte, tendrás un Espíritu Santo entristecido dentro de ti. Ok. Entonces, allí tenemos a un creyente, ¿verdad? Que está en este mundo impactado por el pecado y por una creación que gime por la venida del Señor porque no está en su posición correcta. Ahora, nosotros podemos ver que la respuesta yo creo que más sencilla para esa pregunta es porque en la Biblia encontramos creyentes sufriendo. Wow, sí, exactamente. O Exactamente. sea, lo encontramos desde el Antiguo Testamento con un Job, con un Daniel, con un José, y la lista sigue. Lo encontramos en el Nuevo Testamento con todos los discípulos y apóstoles, y Wow. no solamente en los discípulos, sino el mismo Señor Jesucristo, Sí, es nuestro cierto. varón de dolores, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué el creyente sufre? Porque es bíblico, porque está en un mundo caído y porque el pecado aún reina en este mundo. Esa Es, sería la mayor respuesta. es decir, que hay factores externos, que es el pecado que está en el mundo, y factores internos, que es mi pecado como persona, que inciden en el sufrimiento, ¿cierto? Así es. Y Ok, allí hay algo, Josías, que bien lo mencionas, ¿verdad? Ese factor interno de mi pecado que aún está allí, el sufrimiento entonces tiene un objetivo y es revelar o mostrar ese pecado en el creyente, porque el creyente quiere ser como Cristo, ok, quiere ser más santo. sí, Y esto sería imposible si él no tiene tribulaciones y viviera una vida de felicidad y toda bonanza aquí. Pero wow, estos problemas, estas situaciones de adversidad, sacan a la luz, por ejemplo, mi impaciencia, sacan a la luz mi orgullo, wow. sacan a la luz mi materialismo, yo estar apegado a cosas de esta tierra. En fin, muestra mucho de mi carácter que todavía necesita cambiar y que Dios lo muestra para que yo pueda arrepentirme y tratar de acercarme más a Él. Wow, pero mira, ese abordaje es interesante porque usualmente vemos el sufrimiento no como algo que nos pudiera ayudar, sino como una consecuencia de que yo o no hice algo o no me merezco algo determinado. Entonces, ¿cuál relación tiene entonces el sufrimiento con el comportamiento del cristiano? Entonces, ya que tú planteas esa relación, es decir, ¿cómo pudiéramos nosotros encajar el sufrimiento con el comportamiento del cristiano? Yo creo que es una excelente pregunta porque aunque no creemos que todo sufrimiento viene por un comportamiento inadecuado o porque he ofendido a Dios o porque he desobedecido a Dios, Ujú. creemos que la Biblia muestra que nuestras decisiones tienen consecuencias y dentro de esas consecuencias viene entonces pesar y sufrimiento. La Wow, Biblia habla de que todo lo que yo siembre, eso segaré. wow, Entonces, si siembro para la carne, de la carne cosecharé corrupción. Esto ok, está escrito no para no creyentes, esto está en las epístolas
de Pablo para creyentes. O sea que nosotros los que hemos conocido a Cristo podemos estar hoy sembrando para la carne y vamos a cosechar lamentablemente corrupción y dolor si caminamos de una forma que no agrada al Señor. Ok. Ahora, no el 100% de nuestro sufrimiento o adversidad proviene de nuestro pecado. Como hablábamos hace un momento, el estar solamente en este mundo es una condición para afligirnos, para sufrir. Entonces, el comportamiento del creyente ante esta situación o esta localidad dentro del mundo es brindar una respuesta santa, bíblica, fiel a Dios en medio del sufrimiento. Ok. Y allí hay, entonces está el reto. O sea, todo sufrimiento provoca o pide una respuesta. Ok. La respuesta de un no creyente o de alguien que no tiene la palabra del Señor será de queja, será Sí. de depresión, será de una vida sin propósito, sin sentido, incluso hasta llegar hasta quitarse la vida o vivir sin sentido. Pero para un creyente, la respuesta ante el sufrimiento es muy diferente. Es poder conocer que hay un Dios detrás y cómo es Él. Es un Dios que gobierna, es un Dios que es soberano, ¿verdad? Como hemos hablado antes. Y porque Él es soberano y a la vez bueno, lleno de amor y que tiene propósitos para todo, el creyente debe mostrar un comportamiento entonces de fe, de confianza, de caminar en esperanza aún en medio del dolor y de entonces aprender lo que Dios quiere mostrarle de él mismo, del corazón del creyente tal vez que hay pecado allí o de lo que está ocurriendo a su alrededor y el poder crecer más a la imagen de Cristo. Entonces, Wow. ahí está el comportamiento de un creyente y cómo está relacionado al sufrimiento. Sí, pero mira, es interesante porque tú estás ubicando el sufrimiento en contexto de propósitos que Dios permite que sucedan, de cosas que me dan la oportunidad de mostrar a Cristo, de mostrar a Dios, de cómo aceptamos el sufrimiento. Pero uno de los argumentos que suelen esgrimirse es, bueno, Dios es amor, Dios dio su vida por mí, etc. Entonces, si Dios es un Dios de amor, una vez más, ¿por qué sufrimos? Es decir, porque es como que pareciera como una dicotomía el hecho de que yo amo a mi hija mayor y mi hija menor y como que yo estoy permitiendo que sufra. Entonces, si yo amo a mi hija, yo voy a evitar como papá que el sufrimiento esté lo menos posible en la vida de esa persona, de mi hija. Entonces, ¿cómo podemos nosotros colegir o correlacionar el tema del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice el mismo Pablo, y el sufrimiento que viene usualmente cuando Él lo permite que suceda? Sí, esta pregunta viene de muchas fuentes, ¿verdad? Y incluso podemos tenerla todos nosotros como creyentes, pero también la hemos escuchado como argumentos de no creyentes y hasta de ateos, ¿verdad? Sí. De que Dios o no existe o es injusto. Exactamente. O no es realmente como muestra en la palabra de Dios porque Él está permitiendo el mal y todo lo que es el sufrimiento. Ahora, como hicimos con la pregunta del creyente y el sufrimiento, nosotros debemos ir detrás y ver de dónde pudiera provenir o qué argumentos pudiéramos tener para hacer una pregunta como esa. Okay. Lo primero es que nosotros pudiéramos pensar, bueno, estoy pensando al creer de que Dios es bueno y que hay mal y estas dos cosas no debieran estar juntas. Número uno, yo debo saber que con esa pregunta ya yo estoy diciendo de que yo creo que hay algo malo y algo bueno en esta tierra. Cierto, cierto. Entonces, allí yo tengo que estar claro entonces de que si hay algo malo es porque hay un estándar para definir lo que es malo y hay un estándar para definir lo que es bueno. Cierto. La pregunta siguiente entonces sería, ¿cuál es ese estándar? ¿Quién puso ese estándar? Y definitivamente ahí entonces yo llego a la conclusión de que hay una ley que pone ese estándar y esa ley es una ley moral de lo bueno y de lo malo
y entonces que también detrás de esa ley debe haber un dador de esa ley. ¿Quién sería últimamente el dador de esa ley? Pues es lo que la Biblia muestra como el Dios que ha sido revelado a través de la palabra. Ahora, si estamos claros de que hay un Dios que define lo bueno y lo malo, y que ese Dios se revela como bueno al mismo tiempo, es una pregunta lógica, pero es una pregunta que no saca a Dios de la ecuación, sino que lo entra. ¿Sí? Entonces, la pregunta de si Dios es bueno y hay mal, no debiera llevarnos a la conclusión, saquemos a Dios del asunto, porque eso es incoherente. Exactamente, claro, claro. Lo que es traerlo, porque estoy hablando de moralidad y el dador de la ley moral es Dios. Ahora, una vez que Dios está dentro de la ecuación y sabemos que Él está allí como gobernante, la pregunta que debiera estar o debiera hacer es, ¿sería incoherente que un Dios bueno permitiera el mal? Allí yo creo que hay una pregunta más profunda y más específica. Sí. Y entonces allí nosotros debiéramos irnos a cosas que nosotros entendemos en el día a día. Por ejemplo, tú tienes hijos, ¿cierto, Josías? Sí, dos princesas. Excelente. Estamos ahí. Yo también tengo dos, aunque tengo un príncipe y una princesa. Gloria a Dios. Y en ese sentido, tú y yo, ¿verdad? Queremos lo mejor para esos hijos. Cierto. Sin embargo, tú y yo también hemos conocido de que hay cosas que a ellos le producen dolor, le producen tristeza y le producen hasta sufrimiento, pero que nosotros, porque conocemos a dónde va ese dolor, lo permitimos. Y es por eso nosotros los llevamos a vacunarse, aunque ellos lloren y pataleen. Sí, mucho. Mucho. Sí. Por eso nosotros muchas veces les infringimos incluso disciplinas que a veces pueden incluir la vara o pueden incluir castigos o disciplinas de otra forma que a ellos no les gustan, pero nosotros sabemos a dónde van, cuál es el objetivo detrás. Entonces, un padre que ama a sus hijos puede permitir o incluso mover y orquestar el sufrimiento temporal en su hijo con el objetivo de brindar algo mayor y que traerá bondad para él últimamente. Wow. Ese es el Dios revelado en la palabra. Ese es el Dios que conoce más que tú y yo como padres. Él es un padre más sabio que nosotros, ilimitadamente lleno de conocimiento. Y por ende, nosotros debiéramos suponer que aún en medio del dolor y el sufrimiento que como seres humanos pasamos, hay un Dios detrás que además de ser bueno, es sabio, tiene una visión sobrenatural y tiene todo propósito en todo lo que hace. Wow. Entonces, el mal, el dolor coexisten con un Dios bueno, porque Dios no solo es bueno, sino que es justo, que es santo, es soberano y tiene propósitos. Por eso, el dolor y el sufrimiento pueden coexistir. Y por ende, la pregunta entonces nos lleva a una conclusión que ya mencionamos, y es: Dios siempre tiene algo detrás con lo que Él permite. Y dentro del mal y dentro de ese dolor, a sus hijos, Él está procurando algo. Y tú lo mencionaste ahorita, pero el propósito principal, aunque podemos hablar de muchos propósitos del sufrimiento, es llevarnos a la imagen de su Hijo. Es el número uno y tiene que ver con su gloria a la vez, ¿verdad? Pero es hacer de un Josías, de un Joel, más parecido a Cristo, que si fuera de otra forma, no lo seríamos. Wow. Mira qué interesante, porque por lo que tú estás diciendo, ante el sufrimiento o ante la felicidad, nuestra vista es muy limitada. Y solamente estamos entrando en este periodo de tiempo particular en donde yo estoy pasándola, digamos que no como yo quiero, la que estoy pasando, pero no estoy viendo toda la imagen, toda la fotografía de lo que realmente está pasando, que es lo que dice que es lo que Dios está viendo, que es lo que Dios tiene la intención de. Que eso se pudiera verse en el mismo caso de Job, que en Job hay básicamente dos grandes historias: la historia de Dios orquestando todo y la historia de Job, que no tiene ni papa idea de qué está pasando en el cielo. Es decir, él está sufriendo y
el error que veo que suelen cometer algunas personas al abordar el libro de Job es que leen el capítulo 1 y 2 y de ahí saltan al 47, como que en el medio no hay nada, ¿no? Entonces, ¿cómo pudimos encontrar? Porque cuando leemos la historia de Job, es una historia muy, bueno, no cruel, difícil. Ver cómo este hombre, sin razón alguna por causa de él, sino porque Dios toma la decisión, pasa a un proceso difícil de ser millonario y en cuestión de segundos quedarse sin nada. Entonces, vemos cómo Job tiene esos altas y bajas emocionales a través de todo el libro. Entonces, ¿cómo podemos encontrar a Dios en el sufrimiento? Porque, como dije, Job en 30 y tanto de capítulos no es que es muy amigo, no es que es muy adorador. Vemos a Job maldiciendo cuando nació, vemos a Dios, a Job teniendo declaraciones muy fuertes. Entonces, ¿cómo podemos encontrar a Dios durante el proceso del sufrimiento? Sí, yo creo que esa es la pregunta más importante que podemos tratar ahora mismo en este programa, porque si el sufrimiento tiene algún propósito, es el de acercarnos a Dios y el de ser más como Él quiere. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? Y yo creo que si tomamos como ejemplo a Job, tenemos muchas lecciones que aprender. Vamos a ubicarnos en los pies de Job. Job no conoce la disputa cósmica que hay detrás, ¿verdad? Entre Satanás y Dios. Sí. Eso. Él está de este lado terrenal, limitado y humano, ¿verdad? Como tú y yo estamos, y como todos los seres humanos estamos. No conocemos otra versión o otra parte de la historia, pero sí experimentamos los resultados de las decisiones soberanas de Dios. Sí. Entonces, tenemos a un hombre caminando rectamente, un hombre que por lo descrito en la palabra es fiel, pero ahora vienen pruebas, vienen situaciones muy dolorosas y difíciles que él entonces está experimentando. Y una de las cosas que él hace, y que yo creo que es la primera respuesta a la pregunta, es él no añade despropósito a Dios. Sí, cierto. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer para podernos encontrar con Dios en el sufrimiento es, Dios tiene algo en el asunto que yo no lo sé, yo no tengo ahora el por qué, ni el para qué, ni de dónde viene, cuál es la causa, pero yo conozco a mi Dios. Y allí el cristiano verdadero debe ir como al cofre de conocimiento que él tiene de Dios y ahora alimentarse de eso y no de las circunstancias. Yo conozco a un Dios que tiene propósito. Eso fue lo que Job hizo. No añado que despropósito en él, sino que hay un plan aquí que yo no lo conozco, pero confío en él. Número 2, que hace Job es que increíblemente en esa situación que tal vez tú y yo no hemos vivido, el hombre reconoce a Dios y adora a Dios. Eso es algo difícil de hacer, hermanos, porque tú y yo hemos tenido un tiempo en la iglesia y también caminamos con Dios. No somos insensibles al hablar de este tema. En el sufrimiento hay dolor. En el sufrimiento hay preguntas que no tienen respuesta. Yo la he vivido. Yo perdí a mi primer hijo con mi esposa en las primeras 24, 30 horas. Que la clínica se llenó, ¿verdad? De hermanos felicitándonos y celebrando la fidelidad de Dios porque nos dio el primer hijo, pero a las 30 horas esa misma clínica se llenó nuevamente de hermanos llorando con nosotros, abrazando. Y uno se pregunta, ¿cuál es el sustento de un creyente en ese momento? Y es lo que él conoce de Dios y es como él responde ante lo que él conoce de Dios. Dios da y quita, pero como quiera yo te adoro, Señor. Mi adoración y mi relación contigo no dependen de lo que pasa, no dependen de lo que tengo y de que las cosas vayan bien, sino dependen de quién tú eres y por eso yo te adoro. Entonces, una de las formas de encontrarnos con Dios en ese momento es reaccionar de esa forma, reaccionar ante un Dios que merece adoración, no importa lo que esté pasando. Lo tercero que pudiéramos decir,
como ejemplo a Job es que es un hombre honesto, Sí, que no solamente, ¿verdad?, toma la teología y ya habla teológicamente, pero dentro se está muriendo del dolor y de las preguntas. No, él es honesto y le hace preguntas a Dios y tiene razonamientos o argumentos coherentes con alguien que está sufriendo y pregunta a Dios por qué esto y por qué lo otro y por qué ocurre. Vienen los amigos y entonces él responde y tiene hasta la mujer en contra y también sí, una situación difícil. una situación difícil. Y yo creo que eso lo vemos no solamente en Job, sino en muchos de los salmos que hablan de hombres sufriendo y en aflicción. Le preguntan a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir esto? ¿Por qué lo estás haciendo? O sea que el conocer a Dios, el adorar a Dios, no es contraproducente con el tener preguntas, con el presentarte a Dios en oración y en clamor, diciéndole, Señor, yo no entiendo, mira lo que ha ocurrido, tú eres un Dios de esta forma y de esta forma. Mira como aquellos que no te conocen, muchos salmos hablan así, ¿verdad? Los que no te conocen, mira cómo prosperan y mírame a mí cómo estoy. Eso debe ser algo característico de un creyente. Pero, Joel, espérate, vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí que creo que sería importante. Y perdona que te estoy interrumpiendo, pero creo que es importante este paréntesis. Porque si es así, hay una serie de ideas que se han planteado en el mundo de la fe que tú no puedes cuestionar a Dios y que tu cuestionamiento a Dios va en correlación con tu duda de Dios. Entonces, en la medida en que tú cuestionas, por ejemplo, yo he escuchado en varias ocasiones, nunca le preguntes a Dios por qué, sino para qué. Pero en esencia es la misma pregunta. Claro, Tú quieres saber qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo podemos manejar el tema de cuestionar nuestras dudas? ¿Es correcto, incorrecto? ¿Cómo lo podemos manejar? Sí, yo creo que lo más importante allí es qué tan bíblico soy. O sea, si encuentro en la palabra hombres y mujeres que se atrevieron a preguntarle a Dios, ¿por qué está pasando esto? Levántate, oh Señor, ¿hasta cuándo? Nosotros tenemos, por ejemplo, el Salmo 22, nosotros tenemos el Salmo 13, perdón, tenemos el Salmo 3 y podemos ir por muchas listas de salmos que le apellidan salmos de lamento. Sí. Y tú puedes ir a esos salmos y te vas a encontrar con hombres que tú dices, oh, ¿cómo se atreve ese hombre a preguntarle eso a Dios? Pero Sí. lo más maravilloso, Díaz, es que es la reacción de Dios. Wow. No es Dios reprimiéndole y diciéndole, ¿cómo te atreves a preguntarme eso? No, es un Dios que entiende, Wow. Es un Dios paciente, es un Dios que incluso que hasta responde a sus hijos. En el caso de Job, Job tuvo muchas preguntas y Dios fue capítulo tras capítulo respondiendo y llevando a su hijo hasta un punto donde conoció más a Dios y donde también se conoció su estado propio y espiritual. Wow. Evidentemente, las respuestas de Dios a veces son más preguntas, como lo fue con el caso de Job. Y que eran preguntas que tenían un objetivo detrás y era ver, ¿verdad?, lo soberano de él, lo grandioso de él y lo limitado de Job y quién es Job para de alguna forma querer ser el soberano y el presidente de su vida cuando hay un Dios detrás que gobierna toda la creación. Sí, es cierto. Entonces, es cierto. Ciertamente podemos llegar hay una línea fina, como bien preguntabas, de acá, y si estas preguntas son más bien quejas llenas, o demandas, porque puede ser también demandas a Dios. Demandas, exacto, y llenas de duda, porque no conozco a Dios, realmente allí me falta algo de crecimiento. Y yo creo que Dios en su paciencia nos lleva de esas dudas y esas preguntas y quejas y demandas entonces a entender, como fue con Job, que hay un Dios detrás que tienen preguntas más profundas que nosotros no podemos responder. Sí. Entonces, los salmos que hablan de lamento y que tienen ese tipo de preguntas, tú te vas a encontrar con algo, y es que no se quedan en las preguntas. Cierto. Estos hombres continuaban expresando su dolor hasta que llegaban un momento diciendo, más,
yo en ti confío. Wow, sí es cierto. Cuando entré al santuario, allí comprendí cuál es el destino de esos que no creen en ti. Y así nosotros vamos viendo que cada una de esas expresiones de preguntas ante Dios, hay un hombre y una mujer detrás que llegan a la conclusión de que Dios es digno de mi alabanza, de mi adoración, de mi sumisión, de mi obediencia, aún en medio de mis tantas preguntas. Y allí debe ser la conclusión que lleven esas interrogaciones, no a una falta de respeto a Dios, sino a una sumisión final que incluso se ve en la vida de Job. Ok, entonces en esencia puedo expresarle a Dios honestamente qué es lo que siento, decirle, siento que estoy así, 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 pero yo confío en ti. Es decir, en la medida en que yo logre conectar y depositar mi confianza en Dios, entonces esas quejas, entre comillas, o esos lamentos son válidos. Si lo dejo solamente en el lamento, echándole la culpa a Dios, entonces ya ahí es más pecaminoso, ¿cierto? Así es. El objetivo final no es quedarme en el lamento, sino terminar en la adoración. Wow. Y ese es el propósito. Entonces, cerrando la pregunta de cómo un creyente, ¿verdad? Podemos encontrarnos a Dios en el medio del sufrimiento. Debe haber una honestidad, pero en medio de oración, de búsqueda de Dios, no de apartarte de Dios. Lo que el enemigo y nuestra carne quieren en medio del sufrimiento es que nosotros nos apaguemos y nos vayamos fuera y lejos de Dios. Wow. Por eso Pablo hablaba, ¿verdad?, de que en su batalla y en su carrera, él ha guardado la fe, aún en medio de todo lo que Pablo pasó. Entonces, una meta del creyente es guardar su fe y acercarse a Dios, rendirse a Dios en medio del sufrimiento, buscarle más. Y lo asombroso es que Dios sostendrá a ese creyente en sufrimiento. Mi esposa y yo recuerdo, hablando de la situación que mencioné hace un momento, sí, los días en que no orábamos o estudiábamos la palabra juntos eran los días más oscuros para nosotros. Nuestra fe casi se destruía porque nos desenfocábamos con preguntas que lo que querían era cuestionar a Dios y demandar de Dios. Pero los días en que nos levantábamos y íbamos a donde Dios, abriendo su palabra, orando juntos, aún llorando, Él nos volvía a redireccionar a Él, a su gran amor, majestad, wow, y buen soberano que Él es. Y yo creo que eso es lo que debe hacer un creyente en medio del sufrimiento. Wow. Entonces, hemos dicho de manera dispersa varias cosas que pudieran llevar a cabo los creyentes en el tema del sufrimiento y cómo abordarlo. Ahora, pudiéramos como algún tipo como de lista de qué debemos hacer cuando el sufrimiento toca nuestra puerta, como que algún tipo como de estructura que pudiéramos llevar a cabo para entonces cuando llegue a nuestra puerta y nos toque, que nos va a tocar, y a veces que ni siquiera toca, sino que solamente entra, ¿cómo pudiéramos entonces nosotros, porque lo hemos dicho ya como de manera dispersa, pero cómo pudiéramos nosotros como encuadrar qué es lo que podemos hacer ante la presencia del sufrimiento en nuestras vidas? Yo voy a tratar de resumir lo que hemos hablado en puntos, ¿verdad? Y en bullets, pero yo quería tomar un verso que me sirva como base. Y sí, este verso se encuentra en Eclesiastés 7:14. Dice, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Okay. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Aquí hay dos situaciones. Una, en el día de la prosperidad, alégrate, celebra y disfrútalo. Vive ese momento. Exactamente. En el día de la adversidad, considera. ¿Qué significa eso? Evalúa. O sea que en los momentos de sufrimiento, de adversidad, Dios quiere hacer algo, pero nos pide a nosotros que estemos con los sentidos bien abiertos para nosotros poder evaluar y considerar lo que Dios quiere mostrarnos. Entonces, lo que hemos hablado ahora es que un creyente debe hacer. Un creyente debe ir a lo que Dios le ha revelado, lo que él conoce de Dios, a la palabra. Y de allí no enfocarse en la situación, sino ver a Dios en la revelación.
quién es este Dios, cómo ha actuado. Eso va a ser tu sustento de vida, hermano. Okay. Y eso va a ser esas columnas que te van a sostener para esos momentos donde vas a tener dudas y preguntas. Lo otro es, conociendo a este Dios, es búscale en oración y en adoración. No dejes tu tiempo de hablar con Él, de hacerle preguntas honestas, de mostrarle cómo te sientes. Dios es un padre que entiende. Si nosotros podemos ser padres así, tenemos a un Dios ilimitado en amor, claro, que puede entendernos. Así que acércate y busca a Dios, habla con Él, y cuando encuentres en su revelación cosas donde Él es digno de adorar, abre tu boca y adórale. Los salmistas hacían eso aún en medio de sus confusiones y preguntas. Así que esa es otra parte que el creyente debe hacer. Lo último es, no le hagas caso a tu carne de apartarte o de dejar de buscar a Dios, porque muchos nos vamos a distracciones temporales, como puede ser, me voy de viajes, me voy a un resort, un hotel. Sí. Desconectarte, supuestamente. Me voy a desconectar y me entretengo con cosas pasajeras que me van a dar tranquilidad tal vez por 1 o 2 días, pero volveré y me dejarán vacío. No, acércate a Dios. Y esto no quiere decir que no hagas las otras cosas, pero busca a Dios en el proceso. Es el momento de acercarse más que en lugar de alejarse más. Okay. Y allí entonces podrás encontrar a un Dios que es real, todopoderoso y fiel a su palabra en medio del sufrimiento. Wow. Te lo podrán decir hombres como Job, te lo podrán decir hombres como David, te lo podrán decir hombres como Josías Ortiz. Y una lista de hombres así dignos de imitar que la palabra en la historia cristiana. Mira, entonces, Joel, hemos visto evidentemente el sufrimiento desde la perspectiva del que sufre, pero vemos que en la misma historia de Job hubo un momento donde 3 amigos llegaron y duraron 7 días sin hablar, y luego que hablan, entonces empieza el problema. Porque estaban ellos, los amigos, en su impotencia, buscaban como que por qué está pasando eso. Entonces se ven esos altercados entre los monólogos que hacen los diferentes personajes con Job. ¿Cómo entonces los amigos, las personas que estamos fuera del sufrimiento, podemos ayudar o acompañar a la persona que sufre? Porque si vemos sufrimiento solamente yo orando o buscando la palabra solo, entonces también me puedo aislar. Y algo que nos puede ayudar es que lo hagamos en comunidad, porque somos un cuerpo como Cristo. Entonces, como los que estamos afuera, que no estamos en el sufrimiento en carne propia, pudiéramos servir a esa persona que está pasando por el sufrimiento. Amén. Yo creo que eso es una importantísima pregunta. Y nosotros encontramos en segunda de Corintios, capítulo 1, nosotros vemos a una descripción breve de Dios. Y Él es el Dios que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Sí. Y el verso continúa diciendo, quien nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que nosotros que hemos sido consolados por Él, podamos entonces consolar a otros. Cierto. Entonces, aquí hay 3 partes. Y la primera es, hay un Dios que es de esta forma, y Él nos consuela a nosotros. Okay. Nosotros somos rebosados de consolación de Dios para entonces pasar a otros esta consolación. Entonces hay una empatía que debemos tener con aquellos que están sufriendo, porque nosotros hemos sufrido antes y hemos recibido de Dios consolación. Así que para lo que a veces para mí no es de reto, de aflicción, para otros sí lo pueden ser. Sí, claro. Por ejemplo, algunos de nosotros puede ser que se nos pinche una goma del carro, se nos dañe el carro en medio de una autopista, y nosotros decimos, bueno, hay que resolver, y echamos para adelante y lo resolvemos y ya. Y fue un día complejo, pero no podemos describir eso como sufrimiento, ¿cierto? No. Ahora, es como una molestia. Es como una molestia. Sin embargo, hay otros que para eso pueden derrumbarlo. ¿Por qué? Porque tienen una historia detrás que nosotros desconocemos, que tal vez han pasado no un día, sino varias semanas
donde eventos y situaciones familiares, Sí, sí, sí. y que en ese momento el carro también se dañó, entonces se desmoronan y dicen, ¿hasta cuándo? No Wow. puede ser. Y esto nosotros detrás podemos ser insensibles y decir, pero y por esta simpleza, este hombre se está poniendo así, a esta mujer. Pero no, nosotros debemos ser como el Dios que nosotros conocemos y nos ha tratado a nosotros. Y es ser empáticos, tener paciencia, escuchar al otro y brindar la consolación que nosotros hemos recibido. Yo creo que añadiste un buen ingrediente a lo que nosotros hablábamos ahorita, y es estar cerca de otros, ¿verdad? Casi nadie le gusta estar cerca de aquella persona que está triste. Sí, 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 porque como que eso como que se pega y uno como que no quiere. Exactamente. Puede ser que un día pasamos a dar el pésame a alguien y allí lo abrazamos y ya, pero pasan después los otros días y no encontramos cómo abordarlo, no encontramos cómo decirle, y hasta nos apartamos. Pero yo creo que esa persona necesita una comunidad, y nosotros con el mismo amor que hemos recibido podemos alcanzarlo. Podemos animarle, podemos orar por esta persona, podemos expresarle, ¿verdad? Ya tenemos tecnología para decir, estoy orando por ti, encontré esta palabra que yo creo que te puede ayudar porque esta persona necesita esa palabra de Dios. Podemos incluso preguntar por las necesidades que tiene ahora mismo, y si es alguna necesidad económica o de enfermedad o de medicamento, o incluso hasta de compañía, de estar ahí. Cuenta conmigo, y eso es parte de ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Wow. El amarnos los unos a los otros. Wow. Algo característico de los amigos de Job era que también tenían preguntas y tenían soluciones, o tenían... Sí, yo era genio, imagínate. Lo triste, Josías, es que a veces nosotros somos así. Exactamente. Nosotros podemos llegar a ese error de que porque este hermano ha hecho esto, por eso está viviendo eso. Y podemos llegar a conclusiones que son o erradas o limitadas, porque Dios al final es que conoce lo real o lo completo. Y nuestro rol aquí no es el buscar el por qué ni el para qué, sino el ser reflejos de Cristo para ese hermano y hermana. Entonces eso es un papel que nos toca a nosotros como cuerpo, ¿verdad? Bueno, entonces, Joel, de verdad que como siempre, tú eres un bicocho, hermano. Hablar contigo es una delicia, hermano. Dios te usa muchísimo, y te agradezco mucho que hayas estado hoy en Raíces. De verdad que eres muy valioso, hermano querido. Gracias, es un honor, mi hermano. Te envío un abrazo y bendiciones a todos los que nos escuchan. Sí, como no. Entonces, a ustedes que nos escuchan, gracias por haber estado en Raíces. Es un privilegio para mí. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.